El trabajo que presentamos es maltrato al alumnado procedente de familias inmigrantes en centros andaluces de educación primaria. Incidencia sobre el rendimiento escolar. Sus autores somos Javier Gil y José Clares, de la Universidad de Sevilla. Con esta investigación se intenta describir el fenómeno bullying a nivel andaluz en contextos donde los estudiantes son inmigrantes y no conocen la lengua castellana, situándonos en educación primaria, concretamente en cuarto curso. Además, pretendemos explorar la relación que existe entre ser víctima de acoso escolar y los resultados de aprendizaje logrados en la escuela por este tipo de alumnado. El fenómeno bullying lo podemos entender como la violencia o el acoso que se desarrolla entre iguales. En las últimas décadas se dio un preocupante brote de este tipo de violencia, produciendo una gran preocupación en la sociedad. Esto lo confirma el hecho de que se produjeran gran cantidad de estudios al respecto. Se trató del tema profusamente en reuniones científicas e incluso se desarrollaron políticas concretas para afrontar el fenómeno. Esta preocupación social parece que dio sus frutos, ya que un informe comparativo del Defensor del Pueblo aparecieron índices de descenso en este tipo de agresiones. Con la llegada de las tecnologías de comunicación masiva, el fenómeno se ha manifestado en términos de ciberbullying. La investigación se llevó a cabo con un diseño ex post facto de carácter descriptivo y correlacional, basado en métodos de encuesta. Se han utilizado los datos de la evaluación internacional PIRLS 2011, en la que participaron 4.333 alumnos y alumnas de cuarto curso de educación primaria, de 150 centros educativos andaluces. De ellos, 665 proceden de familias inmigrantes en las que no se habla habitualmente español. Además de medir el rendimiento en comprensión lectora, en la evaluación PIRLS se recoge información sobre variables contextuales, en las que se encuentra la frecuencia con que los escolares han sido objeto de diferentes conductas de maltrato durante ese año escolar. El análisis se inició con una descripción de la frecuencia con que el alumnado sufre determinadas conductas de maltrato. Para ello, se calcularon los porcentajes de sujetos que han vivido estas situaciones o bien nunca, o varias veces al año, o una o dos veces al mes, o al menos una vez a la semana. Las conductas de maltrato consideradas en el estudio han sido reducidas a un índice de maltrato sufrido en la escuela, que ha sido construido mediante el análisis de componentes principales para datos categóricos. De acuerdo con este índice, el alumnado inmigrante ha sido clasificado en 4 grupos, según el nivel de maltrato sufrido, y para cada grupo se ha obtenido el rendimiento medio logrado en la prueba de comprensión lectora que se incluye en la evaluación PIRLS.
En esta tabla mostramos la frecuencia con que las situaciones de maltrato afectan al alumnado andaluz de cuarto de educación primaria y también la frecuencia de estas situaciones en el caso del alumnado inmigrante. En general, se observa que la frecuencia de situaciones de maltrato sufridas por los inmigrantes es superior a la que se registra en la muestra total de participantes en el estudio. Particularmente, en el caso de los inmigrantes, la mayor frecuencia se da en las burlas e insultos, que afectan semanalmente al 27,53% de este alumnado, seguido de la difusión de mentiras, con un 23,88%, y la exclusión de juegos, con un 18,67%. Las conductas con menor incidencia en este alumnado son los robos o ser obligados a hacer cosas que no quieren, que sufrieron semanalmente algo más del 10% de este alumnado. El análisis factorial sobre las situaciones de maltrato sufrido en la escuela ha dado lugar a un solo factor, que explica el 43,50% de la varianza total. Todas las variables de partida presentan en este factor saturaciones positivas, comprendidas entre el 0,512 y 0,718. La puntuación factorial de cada alumno se ha tomado como índice de maltrato sufrido en la escuela. Una vez construido el índice de maltrato sufrido en la escuela, hemos podido clasificar a los 665 alumnos inmigrantes en 4 grupos de igual tamaño, que corresponden a los niveles de maltrato bajo, medio alto y alto. Un nivel de maltrato alto significa que el alumno o alumna vive situaciones de maltrato con una frecuencia elevada. Para el grupo de alumnos clasificados en cada nivel, hemos calculado la media del rendimiento logrado en la prueba Peirce de comprensión lectora. Estas puntuaciones se expresan, como se suele hacer en otras evaluaciones internacionales y nacionales, en una escala de media 500 y división típica 100. En la gráfica que vemos en la pantalla se aprecia que el rendimiento es menor cuanto más elevado es el nivel de maltrato sufrido. Por tanto, se refleja una relación inversa entre ambas variables. Como conclusión del estudio, podemos decir que el alumnado inmigrante sufre más maltrato que el alumnado autóctono. Las conductas que se suelen repetir más son la exclusión, la difusión de mentiras y las burlas a los iguales. Por el contrario, las que menos se dan son las agresiones físicas, las coacciones o los robos. Los datos nos dicen que el maltrato puede incidir en el rendimiento, pero hay que pensar que pueden haber otros factores, como el lenguaje. Al no ser castellano parlantes, que puede tener un papel importante en esta variable. Se coincide en la importancia de desarrollar medidas preventivas a todos los niveles, que aparte de tener un menor costo en su ejecución, son más efectivas que las paliativas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirse a estas direcciones. Gracias por su atención.